hear the drums echoing tonight, and she hears only whispers. Saludo cordial a los amigos de la clase política regional de toda la región Cusco. Ahora que este es un programa que llega y se emite en casi 10 provincias, empezamos naturalmente a seguir manifestando nuestra complacencia por estar expandiendo la capacidad de se puede decir audiencia de este programa exclusivamente de análisis económicos y políticos para la región. Sin duda también nuestro especial saludo a los cusqueñas y cusqueños que siendo ciudadanos han logrado, se puede decir, darnos su confianza a través de la sintonía que realizan numerosos cada vez nuestros compatriotas y compatriotas, mujeres y varones, me refiero, en la sintonía de este programa. Nosotros no pensábamos expandir la capacidad de sintonía a la ciudadanía y lo estamos logrando. Eso naturalmente nos alegra bastante y nos obliga a continuar manteniendo cierto nivel, cierta actualización de la información que se emite en este programa. Gratitud reiterada al periodista Washington Alocía Portilla por la sesión generosa de 1 hora de programación directa y 2 de repetición aquí en Radio Televisión El Diario para emitir el programa Poder y Desarrollo Regional. Empezamos con el análisis económico. La tendencia hacia la desaceleración de nuestra economía continúa. Ya un poco más de 4 meses las exportaciones son menores que las importaciones, lo que quiere decir de que nuestra capacidad exportadora ha ido perdiendo mercados. Sabemos que esto es un poco temporal, pero ese es uno de los indicios de que tenemos un entorno externo adverso, y asociado al cual más otros fenómenos, la tendencia al alza del dólar continúa. Por ejemplo, el día de hoy y ayer, como está en toda la información que se conoce, el dólar ya habría pasado la barrera de 2.8 y habíamos en varios programas anteriores señalado que el tema de que si el tipo de cambio sube o baja en el Perú o si el precio del dólar necesita cada vez más soles, más nuevos soles o menos nuevos soles, siempre lo hemos señalado acá. Es un tema de abundancia o escasez. Si entran menos dólares por concepto de exportación, entonces hay escasez de divisas y la tendencia del tipo de cambio es hacia arriba. Si entran menos inversiones o si se van inversiones del Perú, igualmente el stock de dólares se reduce, eso es escasez y eso presiona al alza. Y si la confianza de los agentes económicos se resiente debido a, por ejemplo, pésimas señales del gobierno o algún pesimismo asociado a las proyecciones de la economía, igualmente esto genera o impacta también en la cotización del dólar hacia arriba. Entonces, tratamos de acostumbrar más o menos a nuestros televidentes en cierta lógica del análisis económico para que tengan una idea de por qué, en el caso del dólar, fluctúa el tipo de cambio. Seguimos creyendo de que, pese a
algunas señales muy equivocadas que han hecho mucho daño a nuestra economía del gobierno del presidente Ollanta, también queremos rescatar, también queremos resaltar de que está empezando a tener una línea de compromiso más o menos coherente con lo que se desea para la economía. El presidente hace poco se reunió con el líder máximo del Banco Mundial y ha señalado su compromiso de seguir despejando las trabas que hay para la inversión en el Perú. Se han dado algunas importantes leyes en ese sentido y eso tenemos que reconocerlo, que es un compromiso real, coherente, visible del gobierno con lo que significan buenas políticas para acompañar adecuadamente el desempeño de nuestra economía, más aún cuando tenemos un sector externo un poquito adverso. Sabemos que esta adversidad es temporal. Estados Unidos está empezando a reactivar su economía, las proyecciones de crecimiento ya superan el 1.5. En Europa, aun cuando todavía las consecuencias del ajuste económico debido al exceso de deuda no generan empleo, no hay visibles resultados de crecimiento económico, la tendencia en Europa es a salir de la crisis con una organización y un desempeño económico más fortalecido que antes. Ellos están sujetos a unas reformas estructurales que en su última etapa necesitan priorizar el tema laboral. Ya han hecho una gran reforma del Estado para reducir la deuda, han hecho una reforma del sistema financiero para que trabaje o se desenvuelva de manera más transparente, evitando justamente crisis financieras que luego contagian al sector real y generan problemas. Pero lo que está faltando en la Unión Europea es resolver algunas rigideces laborales. Es eso lo que básicamente no permite dar empleo, especialmente a los jóvenes. Cuando hay una economía que dice que solo se trabaja 8 horas, solo se trabaja de lunes a viernes, los trabajadores solo pueden ser nombrados, en esas rigideces es difícil desenvolver, acompañar con dinamismo la lógica de la economía en cualquier parte del mundo, si es que entendemos que economía simplemente es las decisiones libres de la gente al consumir, producir e intercambiar. Es muy curioso ver en Europa que todavía de manera abierta y decidida no atacan el tema de las rigideces laborales. Ya habíamos comentado en programas anteriores, por ejemplo, como en España el bodeguero de la esquina y los grandes malls comerciales solo trabajan 8 horas y de lunes a viernes y solo días hábiles, o sea, no trabajan sábados, domingos ni feriados. Y solo en campañas navideñas, por ejemplo, se autoriza algunas horas sábado a algunos, especialmente a las redes comerciales bastante grandes. Acá nuestras tiendas, nuestros malls trabajan las horas que sea necesario atender la demanda del público. ¿Eso quiere decir que sus trabajadores están explotados? No. O podemos hablar de sobretiempos o podemos hablar de 2 turnos de trabajo. Solo liberalizando esa rigidez en España se ha calculado que se puede dar rápidamente más de 320.000 nuevos empleos. Igualmente, cualquiera que tenga una iniciativa de poner un negocio en su casa, en Europa no se le permite, porque hay que estar en el gremio respectivo. Si alguien quiere sacar, por ejemplo, un cafetín en su casa, tiene que primero ingresar al gremio allá se le llaman colegios profesionales, al colegio profesionales de los comerciantes o de las empresas de servicios. Y normalmente esos gremios no están para promover más afiliados y fomentar el empleo, la inversión. Están para cerrar, hacerlo escasez y afianzar sus privilegios. Si se anulase esa disposición y cualquiera que quiera trabajar cumpliendo los requisitos de sanidad, de ubicación y seguridad, yo creo que más la licencia de funcionamiento de su municipio también podría ser una ocasión de generar bastante empleo en esos países. Esto para no hablar ya de cualquiera no puede hacer taxi, cualquiera no puede sacar fácilmente su empresa de transporte, porque este tema de los colegios profesionales, que prácticamente son cárteles monopolísticos, ¿no? Que son grupos de presión
más interesados en rodearse de privilegios, ¿no? Nunca van a tener la lógica de la competencia, la lógica de la calidad, la lógica de la amplitud. Pero bueno, están obligados los países europeos a resolver sus rigideces. No hay forma de fomentar el empleo si no es con inversiones. Y las inversiones necesitan caminos despejados, dinámicas sostenidas y algunas rigideces que son básicamente normas que a nombre de un estado de bienestar o de conquista social han puesto los estados. En la parte política quiero desarrollar mi primera intervención señalando mi preocupación por la manera, la forma en que el actual gobierno está impulsando algunas reformas muy importantes. Siempre hemos señalado de que el Estado peruano funciona mal. La calidad de su burocracia no es buena. La forma como han entrado muchos trabajadores, especialmente los nombrados, al Estado, nunca ha sido transparente ni meritocrática. El descontento de la población con la burocracia, la tardanza, la corrupción, asociado a sacar licencias, registros, etcétera. La imagen que tienen esos servicios en la población es mala. Y hay que cambiar eso, claro que hay que cambiar. Como que también hay que resolver una extendida forma de contrato un poco incierta, que son los famosos contratos de servicios, los CAS. Hay que también resolver eso y ponerlos en una línea de carrera laboral. Y esta ley del servicio civil apunta justamente a hacer de nuestro Estado un poco más meritocrático y a resolver una diversidad de sistemas laborales y especialmente algunos que ya parecen injustos, como esos contratos inciertos de los contratos anuales de servicio CAS. ¿Cómo no vamos a apoyar esa reforma? Sin embargo, nos preocupa que este gobierno, al impulsar esa norma, no haya tenido reflejos para dialogar. Hay diálogos en los que conversando nos entendemos. Hay algunas dudas, hay algunas inquietudes que tenían los sectores laborales que son fácilmente explicables, fácilmente, se puede decir, solucionables con análisis y con información. Pero no hay esa cultura del consenso, de la gobernabilidad en nuestro gobierno, en el Congreso especialmente, y han ido impulsando una norma en base a una mayoría parlamentaria y que en general es una buena norma, la Ley de Desarrollo de Servicio Civil. Pero estamos en épocas de consenso, conversación, diálogo, transacciones, y ojalá que hoy que ya está aprobada y promulgada esta norma, ¿no?, con ocasión de redactar el reglamento de la Ley de Servicio Civil, el gobierno pueda convocar a los sectores para que en el reglamento, porque las normas normalmente son bastante generales, en los reglamentos se hagan especificaciones que puedan disipar, ¿no?, algunas dudas, algunas preocupaciones de los sectores laborales. Y dado que eso va a ser aproximadamente de 4 o 5 meses, un tiempo suficiente para desarrollar un diálogo y lograr algunos consensos, y de esa manera hacer que las normas para transformar la estructura del Estado en el Perú no aparezcan impuestas al caballazo, sino impulsadas desde un consenso necesario que esperamos que pueda ser, para el caso de la elaboración del reglamento, pueda ser impulsada por el gobierno para que bajen los conflictos, bajen las dudas y podamos mejorar la actual gobernabilidad que estamos teniendo, que es muy preocupante, un país con movilizaciones, con protestas y asociado al cual el tema de la ley universitaria. El Congreso de la República ha decidido iniciar un proceso de reforma del sistema universitario. Quienes conocemos la realidad del sistema universitario, no podemos decir que las cosas actuales están bien. Todo lo contrario, una norma de más de 30 años se ha agotado, ya no permite desarrollar el sistema y el progreso de las universidades. Su organismo símbolo, que es la Asamblea Nacional de Rectores, nunca se constituyó en el equipo líder que fomenta el progreso, el desarrollo, la investigación o la acreditación de las universidades.
Para nada. Asociado al cual luego se ha creado el Consejo Nacional de Formación de Universidades, CONAFO, con miembros ajenos al sistema universitario, designados desde el Poder Ejecutivo, y que han hecho de la creación de universidades privadas prácticamente su negocio. Nuestros congresos permanentemente politizados han creado las universidades en función de perfilamiento de candidaturas, en función de votos, y en ninguna parte de países emergentes se puede aceptar, por ejemplo, que en una sola provincia como Andahuaylas hayan 3 universidades, ¿no? La UNSAC, José María Arguedas y Micaela Bastidas, más allá de una cantidad de universidades privadas. Por lo tanto, la Asamblea Nacional de Rectores nunca se enfrentó ni dio el debate al Congreso de la forma correcta como se deben formar las universidades. Todo lo contrario, inmediatamente acogían de brazos abiertos a las comisiones organizadoras o interventoras, y nunca la ANR tampoco dio un debate a la CONAFO sobre la forma en que hay que entender un proceso de libertad de empresa en el sector de educación, pero que no puede ser visto exclusivamente en los marcos de lo que se puede decir el mercantilismo o el comercio de la educación. Quienes están movilizándose y dicen no a la ley, defienden esto, defienden a la Asamblea Nacional de Rectores, están en contra de la reforma al sistema universitario. La tradición histórica de los estudiantes es por reformas. Primer hito del Grito de Córdoba, segundo hito en 1960 y tantos, por reformas, por cambiar, transformar la universidad. Y ahora hay muchos sectores que creen que la movilización de los estudiantes es en contra de la reforma. Y eso es incoherente. Sin duda hay algunos intereses ocultos que promueven esto. Sabemos que los rectores de las universidades no quieren que desaparezca la ANR y tampoco quieren que se dé la ley, porque dada la ley se van a su casa, porque va a haber elecciones universales. Y entonces hay que tener bien claro, ¿están los muchachos, los estudiantes, en contra de la reforma de una universidad? ¿Están felices con lo que es ahora? ¿Defienden a la ANR? ¿No están de acuerdo con la elección universal de autoridades? ¿No están de acuerdo con que el compromiso de hacer investigación científica y la acreditación sea efectiva y real como parte de las funciones de la universidad? Difícil creer. Yo como docente universitario, con la cantidad de alumnos que he podido conversar, ellos están de acuerdo con proceder a una reforma. Y este tema de la autonomía, en la que básicamente se está dando el debate a nivel de la docencia, ¿no?, es lo que hay que focalizar. Según la norma hay que crear una Superintendencia Nacional de la Universidad Peruana, con 9 miembros, y solo 4 son del sistema universitario y piensan anexarlo al Ministerio de Educación. Ese es el problema concreto. Estamos en contra de eso. Que de 9 sean 5, que nos den mayoría, eso respetar el liderazgo y la autonomía universal, y que no dependamos del Ministerio de Educación por un tema de que ese ministerio en nuestro país ha fracasado, no puede ni con la primaria, podrá con la universidad. Entonces ese sí es una provocación y hasta un insulto al sistema universitario en este proceso de reforma, pero es conversable. La ley todavía no se ha dado, o antes de que firme el presidente, si se da la ley, podemos conversar de que eso mejore. Podría ocurrir, por ejemplo, tal como ha acordado el Consejo Universitario de la UNSAC, que esta superintendencia, con mayoría del sistema universitario y con 2 del Estado y 2 de la sociedad civil, rinda cuentas y dependa directamente del Congreso de la República. Ese tipo de señalamientos podemos aceptar. Por lo tanto, en la ley del servicio civil y en la ley universitaria no hay que ver amenazas. Son más bien grandes oportunidades para transformar nuestra institución pública y nuestro sistema universitario. Ojalá, ahora que se ha ampliado la legislatura, se pueda terminar los 40 artículos que falta del proyecto de ley, y en ese momento podemos exigir, previo a que el presidente firme la ley, una revisión general con voces autorizadas e iniciativas correctas. Ya no estamos acá para desenvolver viejas eslogans que no tienen ningún contenido y que no significan ninguna propuesta para la universidad. Eso de decir defensa de la autonomía, ¿me pueden decir qué es? ¿Es defender a la ANR? ¿Es oponerse a la elección universal de autoridades?
Entonces, por favor, con estribillos y eslogan, no podemos venir acá a decir que estamos participando o que teniendo opinión para que en el fondo solo aparezcan enemigos de la reforma y amigos de la ANR. Al menos en la docencia tenemos bien claro que eso debe cambiar. Con esto doy pase a la intervención de mi compañero de conducción, el licenciado Vladimiro Guevara. Desde ya el saludo a nuestros hermanos a nivel de toda la región del Cusco, desde su programa Poder y Desarrollo Regional. Soy Vladimiro Guevara Candia, que conjuntamente con Carlos Dávila los acompañamos esta hora de análisis, debate y desde luego para generar corriente de opinión a través de vuestros hogares. El saludo en esta semana que pasó a nuestros hermanos de Santo Tomás que tuvieron toda una semana de fiestas. Saludo a Radio Santo Tomás que permanentemente transmite este programa a través de sus ondas radiales en todo Chumbivilcas. Sí, es desde luego el análisis pues de estas últimas movilizaciones por parte de los estudiantes nos llama poderosamente la atención. Los que nos ha tocado estar alguna vez en el Centro Federado, en la Federación Universitaria, en el tercio estudiantil, ya sea desde el Consejo Universitario, desde la Asamblea Universitaria, incluso desde los consejos de facultad, sabemos muy bien qué es lo que mueven finalmente estas movilizaciones. Acá son temas de fondo, acá hay intereses de grupos de docentes que en la actualidad es bien sabido que hay división permanentemente entre grupos de docentes. Y esta división, desde luego, con el interés firme de llegar siempre, ya sea al decanato o al rectorado. Estas pugnas, pues, incluso con inserción del mismo sindicato de docentes universitarios, el mismo SINDUC, donde sabe a dónde apuntar para seguramente utilizar el mismo sindicato para ser postulante al rectorado. Y se han dado muchos casos, secretarios generales del SINDUC que han llegado a ser rectores solamente empujando, tirando piedras a la autoridad de turno y aprovechándose seguramente de ese tema para su participación mayoritaria en las elecciones de docentes y su apoyo desde atrás en las elecciones estudiantiles. De igual manera, su apoyo del sindicato a la Federación Universitaria del Cusco, manipulándoles, dándoles incluso presupuesto para que veamos este tipo de movilizaciones que en realidad, si nos ponemos en la mesa a discutir, seguramente los estudiantes simplemente han comenzado a movilizarse sin causal, sin ningún tipo de conocimiento. Yo creo que los universitarios tenemos que impulsar, y hemos impulsado desde siempre, el cambio, la reforma, la mejora educativa, mejores docentes, mejor capacitación, mejor infraestructura, mejores laboratorios, y en la práctica, pues lamentablemente no lo tenemos. Estudiantes que cuando egresamos sabemos que ya en nuestra actividad laboral, lamentablemente nos encontramos que solamente hemos sido formados en un 10-20%. Entonces, invito a mis hermanos, a mis amigos de siempre, estudiantes universitarios, que también he sido, a que miremos con buenos ojos, pues una reforma es importante, un cambio es importante, pero un cambio para bien. Me toca analizar también el tema de estos días, que ha tenido un aprovechamiento por parte del Partido Aprista Peruano en el sentido de que sus grupos de afiliados al APRA durante muchas semanas han colgado pancartas en todo Lima, incluso a nivel regional con el tema de la no reelección. El día de ayer, por fin, yo no sé en función a qué cálculo o en función a qué desesperación, por fin la primera dama señaló y dijo que no será candidata en las elecciones del 2006. Es respetuosa de la institucionalidad y las reglas de la democracia y que su labor es el de apoyo en el trabajo y en el gobierno de su esposo, el presidente Ollanta-Humala. Desde acá, desde luego que lo saludamos, pero también nacen muchas dudas, pues lamentablemente no ha sido muy contundente y no ha sido muy clara. O sea, señalar tácitamente y decir, no voy a ser candidata, y desde luego el trabajo de desarrollo no es proselitismo para, seguramente, aprovechándome estos diferentes viajes permanentes de la primera dama,
para sus intereses de una posible campaña electoral. Ojalá, la buena fe daremos a que no haya esta participación y no se utilicen los fondos del Estado para aprovecharse seguramente en una posible campaña, no solamente ya sea de su candidatura presidencial, sino también en las elecciones locales y regionales que ya están a la vuelta de la esquina, específicamente el 2014. Pero también uno dice, oye, ¿por qué salió a declarar de esta forma? Porque se le sintió de alguna manera impaciente, incluso dubitativa, la primera dama. ¿No será el bajón en las encuestas que han tenido progresivamente a partir de marzo? El tema de la frustrada compra de Repsol no fue también un antecedente para que dijeran que no. Ollantaytamala está por debajo del 40% de aprobación, está en 35%, y seguramente si levantamos información a nivel de encuestas por estos últimos temas, estos últimos conflictos que está habiendo a nivel nacional, seguro que no debe de pasar del 30% de aprobación a nivel nacional el presidente Ollantaytamala. Esto entiendo que empieza con la frustrada compra de Repsol, donde una decisión torpe por parte del Ejecutivo en intentar estatizar nuevamente algunas áreas de servicio en el Estado. De igual manera, el APRA permanentemente en Lima con carteles a nivel nacional, no a la reelección. ¿Dónde está el tema de la baja del gas? Prometieron que bajaría a 12 soles el gas. El tema, estas últimas aprobaciones de las normas, tanto de servir y este trabajo que está viendo en el tema de la ley universitaria, desde luego, es una manipulación pues, de sectores pro-izquierdistas seguramente, que quieren manipular y desde luego están quedándose en el aire y su análisis, oye, ¿cómo nos aprovechamos del momento? Pues dejándonos de lado Ollantaytamala, a esa izquierda, a ese SUTEP, a esa CGTP, que incluso apoyó en la campaña del presidente Ollantaytamala, seguramente ahora se quedan con los crespos hechos. Entonces, ahí también vemos estas movilizaciones. ¿Qué tiene que ver acá la CGTP, por ejemplo, en el tema de la ley universitaria? ¿Qué tiene que ver el sector de trabajadores? O sea, ahora los vemos pues desesperados. Pues como les vuelvo a recalcar, a la vuelta de la esquina están las elecciones municipales y regionales. Entonces, eso también es un tema seguramente de fondo. Han sacado hoy día específicamente los gastos, el cálculo de gastos de la primera dama, y que el mismo presidente Ollantaytamala ha señalado que ¿por qué no me puede acompañar? ¿Por qué no puede? Está bien que lo acompañe, no hay ningún problema. Pero si nosotros hacemos un cálculo solamente en los gastos que hubiera hecho por compañía el presidente Ollantaytamala, hubiera gastado más de 137.285 soles. En los viajes que hace sola, porque siempre señala, estoy acompañada de mis ministros, entre viajes nacionales hubiera gastado más de 1.677.976 nuevos soles, y en sus viajes internacionales más de 235.578 nuevos soles. Desde luego que debatible, o sea, si el trabajo de la primera dama es acompañar, es promocionar programas sociales, etcétera, etcétera, seguramente que lo vamos a aplaudir, pero también acá no debe haber pues un aprovechamiento del fisco. En los temas de publicidad, que sí estoy totalmente de desacuerdo. El tema de los viajes podemos justificar, es un tema de compañía al presidente, no seamos mezquinos, aplaudamos también que la primera dama está al lado del presidente Ollantaytamala, en estos viajes con sus ministros, hasta podríamos aceptar, pero el tema de publicidad solo para la primera dama, yo creo que sí es un aspecto que se tiene que criticar. Y desde luego, la Contraloría General de la República debe intervenir. Aplaudimos que haya sacado un resumen aproximado de los gastos de la primera dama. En gastos de publicidad, solo a 2 soles 80 el segundo en canal nacional y del Estado, ¿sí? Hubieran gastado más de 396.960 nuevos soles. Este conjunto de gastos, esta sumatoria, llega entre 2.5 a 3.3 millones de soles que hubiera gastado la primera dama entre el primero de agosto del 2011 al 31 de marzo del 2013.
¿Estos gastos son necesarios? Sí, desde luego que una parte pueden ser justificables por el trabajo de la primera dama, pero otra parte yo creo que no se deben cometer este tipo de excesos. Nuevamente caemos en la cantaleta que pasó en el gobierno de Alejandro Toledo, donde no solamente se gastaban por asesores, se gastaba en alcohol, se gastaba en joyas, se gastaba en grandes agasajos, justificados por el presidente Ollanta Humala con gastos de representación en el hotel Monasterio, en el Hotel Libertador, donde invitaban pues a todos sus seguidores de Perú Posible. Y sabemos, la gente que trabaja simplemente tiene esa información. ¿Quién pagaba esos gastos, señores? Habría que también, Contraloría General de la República, revisar este tema. Desde luego sigue siendo debatible, desde luego sigue siendo un tema que puede tener diferentes opiniones, diferentes posiciones en función al trabajo de la primera dama. Y el tema ahora pasa frente a que esta decisión y este anuncio de la primera dama en no participar a la elección o a la candidatura presidencial de 2006 mueve el tablero de ajedrez. El APRA se queda sin argumento. El APRA ya no va a poder salir con sus grupos a seguir pintando seguro no a la reelección conyugal. El APRA, por supuesto, creo que en este tema es el que pierde más, pues en estos momentos está entre la espada y la pared, pues tiene a su presidente Alan García detrás con una megacomisión que permanentemente, escarbando y escarbando, encuentran cada joya del gobierno del presidente Alan García Pérez, desde el tema de Jofopri, desde el tema de los narcoindultos, donde cobraban para beneficiar a narcotraficantes, y que la misma gente del entorno de Alan García no quiere opinar sobre estos temas. Muchos temas que lamentablemente ahora les va a tocar seguramente tener que cargar. Julio Gagó, por ejemplo, ha señalado que no voy a postular, son solo 4 palabras. ¿Tan difícil es hablar claro, señora Nadine? Mauricio Mulder ha señalado que debería ser más clara. Fernando Rospigliosi ha señalado que el tema de los conflictos sociales hubiera sido el principal aspecto para que Nadine Heredia dé un paso al costado para no presentarse en este tema. Víctor Andrés García Belaúnde, claro, con este tema del análisis que sacamos, señala que la bancada nacionalista ya no tiene el motorcito para tentar una reelección seguramente inmediata. En ese afán, creo que desde el análisis regional también hay un movimiento, pues los partidos regionales tendrán que pensar en una reestructuración, pues posiblemente no tengamos candidatos del Partido Nacionalista o del partido de Nadine Heredia si se presentaría a una elección presidencial. Por ende, en el Cusco, Jorge Acurio Tito, presidente regional, con su trabajo a la reelección, ¿con qué partido se presentaría? Dicen que liderando el cambio. Entonces, pero ya lo tienes con poca fuerza, pues Coco Acurio, tenemos que ser sinceros, ganó simplemente por el arrastre de Ollanta Humala. Ahora, sin arrastre, ahora con bajo nivel de aprobación en muchas provincias importantes del Cusco, salvo el Cusco, salvo Acomayo, entiendo Paruro, otras que le dan de alguna manera un equilibrio, a pesar del enorme presupuesto que tiene el presidente Jorge Acurio. Ahora tiene un alcalde provincial que en función a su labor y su trabajo tiene un crecimiento de popularidad permanentemente, pero también ha aprovechado Jorge Acurio para insertar o desviar presupuestos o insertar presupuestos a sus distritos, a sus provincias amigas. El caso de Acomayo, el caso de Santiago, el mismo caso aparente de San Sebastián, pero que en realidad pareciera que están peleados. Ojo, todo este tema cambia a nivel regional. Seguramente que los candidatos en las provincias de Chumbivicas, de Paucartambo, de Canchis, de la Convención, que son del nacionalismo, estarán pensando ya 5 veces o 2 veces para seguramente dar un paso y apoyar al otro partido que esté en el segundo lugar o que tiene grandes expectativas. Con esto invitamos a la primera pausa
desde su programa Poder y Desarrollo Regional. Como siempre, los saludan Vladimiro Guevara Candia y Carlos Dávila Rojas. Consuleres, opinión y mercado. Realizamos estudios de mercado para su empresa. Consultores y asesores de tesis e investigación. Análisis estadístico SPSS en español. Estudios de mercado y de precio referencial. Imagen institucional y medios de comunicación. Manzana Pata 508 y 999 en Santiago. Consuleres, opinión y mercado. Queremos complementar nuestro análisis sobre la ley de servicio civil y la ley universitaria, ¿no?, mostrando nuestra extrañeza por la actitud de la bancada fujimorista. Prácticamente se ha opuesto. Y hay cierta tradición del fujimorismo con los procesos de reforma y específicamente con hoy la reforma del Estado. Los fujimoristas veo que están haciendo mucho más política que una práctica coherente con lo que deben hacer asociado al pensamiento que básicamente es la continuidad de las líneas de trabajo de 10 años de la presidencia de Alberto Fujimori, francamente. Y no hay justificación en el sentido de que están buscando votos. Los que menos votan por el fujimorismo son los empleados públicos. Así que yo no sé qué están buscando los fujimoristas, creyendo que al oponerse a esta ley se están ganando alguito. Siempre hemos señalado que Keiko Fujimori y el fujimorismo actual, ¿no?, son muy lentos en política y hoy vemos que a veces también andan muy desubicados. Y en el caso de la ley universitaria, obviamente, dejando en claro que no es correcto ningún tipo de violencia extrema enfrentándose a las fuerzas del orden. Tampoco nos parece correcto un proceso de detención y enjuiciamiento a estudiantes y cumplimos con señalar que los detenidos el día jueves y viernes en el Cusco, ¿no?, tienen que ser liberados. Sin duda hay un procedimiento, tenemos que respetar el trabajo de las instituciones, el informe de la policía, el trabajo de los jueces, pero es lo fundamental que se entienda de que normalmente los chicos siempre tienen
una costumbre de manifestarse a veces de una manera que a veces excede lo que podemos señalar como formas adecuadas y pacíficas de protesta. Eso, sin embargo, esos excesos, eso de terminar tirando piedra, no puede ser tipificada de una manera exagerada en términos de su conducta para fines de procesamientos judiciales. Cumplimos con mostrar nuestra solidaridad con esos jovencitos y pedir la libertad respectiva asociada al funcionamiento claro que también debe hacer la Policía Nacional y nuestro Poder Judicial. Quiero también comentar algo que no interesa mucho, no entiende mucho la población, que es la acusación que hemos venido haciendo al Congreso de la República de cuándo van a renovar, cumpliendo sus obligaciones, el directorio del Banco Central de Reserva, el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo. Hace más de 22 meses que no hay Defensor del Pueblo, no está completa la cantidad de jueces en el tribunal, vocales en el Tribunal Constitucional, y hace tiempo que no tenemos el Defensor del Pueblo titular, y es obligación del Congreso. Pareciera que ya han llegado a un acuerdo en la que sin duda ha habido lo que se le llame, algunos dicen repartija, ¿no? Es normal en política el cuoteo, el respeto que cada uno busca por su cuota de participación electoral asociada al cual también ver sus propuestas. Y de 6 miembros a elegir en el Tribunal Constitucional, el Partido Nacionalista tiene 3 candidatos, el Fujimorismo tiene 2 y Alianza por el Gran Cambio tiene 1. Luego, en el Banco Central de Reserva hay un consenso para que Francisco González, Drago Kisek y Gustavo Yamada puedan completar 3 miembros del directorio que faltan en nuestro Banco Central. Y Perú Posible ha logrado que se le dé la candidatura a la Defensoría del Pueblo, y hasta el momento su candidata es Pilar Freitas, que es una exministra, exdirigente de Perú Posible. Hay de todo en estas nominaciones. Sin duda, algo que nítidamente se observa en el Partido Nacionalista, al menos, no tienen gente. Así que lo que a la mano encuentran, lo que pueden terminar comprometiendo, es lo que se conoce. Esa es nuestra realidad en la política, y no podemos exigir que tengan personalidades o profesionales de renombre para que en representación de su fuerza parlamentaria puedan ir a cubrir algunas plazas que se necesita elegir. Esperemos básicamente que la ley orgánica, las funciones del Banco Central, de la Defensoría y del Tribunal Constitucional, que son correctas, adecuadas, sea lo que prime en lo que significa la labor de esas instituciones. Los economistas somos más partidarios de buenas reglas de juego en las instituciones, buena organización, de tal suerte que, fijándose en la norma lo correcto, cualquier grupo de ciudadanos que vaya a dirigirlo va a tener que respetar la ley. Los economistas no aceptamos confiarnos en las personas, sino en las instituciones y las buenas reglas de juego. Lo que se quiere es que, por favor, tengamos ya Tribunal Constitucional titular. Faltan 6 miembros, hay un acuerdo ya de tenerlo. Que el Banco Central de Reserva tenga su directorio completo, faltan 3, hay un acuerdo para hacerlo. Y que la Defensoría del Pueblo tenga también su titular, bueno, hay un acuerdo y hay que hacerlo. Hay muchos que entran a criticar por el lado de la calidad de los miembros, etcétera, y por no decirlo, casi ningún partido político en el Perú podría decir yo tengo vitrina, yo tengo a los mejores. Eso no es cierto. Tenemos que reconocer la debilidad de nuestra institución política, y lo que tenemos que es anteponer a la evaluación subjetiva de las personas el respeto y el fortalecimiento de las instituciones. De eso es lo que se trata. De eso es lo que se trata. Y otro comentario que deseo desarrollar es este asunto de la corrupción asociada a expresidentes de la República.
en estos días, en estas semanas, estamos hablando del caso de Alejandro Toledo y del expresidente Alan García Pérez. Felizmente hoy tenemos información, pero información de todo lado, a favor y en contra de un tema. Acá nadie puede decir que hay una información dirigida solo en un solo sentido, no, señor. Y asociado a la diversidad en la información, para los peruanos queda claro que Alejandro Toledo está comprometido en lavado de dinero, que pareciera que es el de él, que no puede venir sino de su función como expresidente. ¿De dónde, pecata mía? Sino de la sacristía. Para todos los peruanos ha quedado claro de que los narcoindultos en el gobierno de Alan García han significado ingresos para cierta burocracia, para ciertos funcionarios. Y que el presidente Alan García, para empezar, es responsable político de eso. Y si luego el Poder Judicial y el Congreso demuestran autoría o participación directa, sin duda estaríamos hablando ya de un copartícipe o partícipe de hechos de corrupción. De eso no hay que olvidar. Y nadie tiene corona para aquí ser blindado o para pedir que no me investiguen. En tal sentido, quiero alertar la maniobra de Alejandro Toledo en el caso de investigación de esos hechos de corrupción, que ya están muy claros y avanzados también en el país de Costa Rica. Está utilizando a su amigo, un multimillonario que se dice que hace poco estaba en quiebra, Mayman, y ha venido a decir que toda esa plata es de él, que ha usado el nombre de su suegra por un tema tributario, que Toledo y el ANCAP no tienen nada que hacer, o sea, ha venido a lavarle la cara al expresidente Alejandro Toledo. Eso no nos lo vamos a creer fácilmente los peruanos. Y hoy la Fiscalía, nuestro Congreso, tienen que pasar una prueba de fuego para desbaratar esa maniobra. Porque lo lamentable sería que la Fiscalía se preste a lavar la imagen de Toledo y que el Congreso haga lo mismo. Y cuando digo de que hoy tienen una prueba de fuego para desenmascarar y seguir investigando y aclarando hechos reales de corrupción, de enriquecimiento, no. Lo señalo un poco poniendo como advertencia de que si nos fallan las instituciones, si la Fiscalía va a terminar siendo utilizada para este despropósito, si el Congreso va a maniobrar y blindar o archivar esta investigación escandalosa en base a estas maniobras, no se olviden lo que está pasando en Brasil. El pueblo está listo a salir por algunos hechos que son transversales, la transparencia, por ejemplo. A raíz de las movilizaciones de Brasil, inmediatamente han entrado a la cárcel algunos congresistas, algunos exministros, que sin la movilización no seguirían ahí privilegiados, ocultados o blindados por el Partido de Trabajo de Lula en Brasil. Por lo tanto, tenemos todavía hoy la reserva moral del pueblo y los ejemplos últimos del pueblo brasileño para exigir que nuestras instituciones nos aclaren y cumplan sus funciones. La maniobra de Toledo no pasará. Las declaraciones del millonario Mayman han sido totalmente contradictorias a lo que ha declarado Alejandro Toledo. Y ahora vamos a ver el sistema de probanza para ver si todo lo que ha hecho es cierto. Pero estemos atentos. Y la maniobra del expresidente Alan García de presentar una acción de amparo para que no lo investiguen, tampoco. Felizmente el Congreso ha hecho respetar sus fueros y la interpretación correcta de la acción de amparo de Alan García es de que se le señale con precisión qué temas, qué responsabilidades son las que se le imputan para fines también de una adecuada y objetiva defensa a la que tiene derecho el presidente Alan García. Ni impunidad, ni maniobra. El pueblo peruano quiere la verdad, quiere transparencia y quiere moralización. Lo admiro. Sí, desde luego, lo que queremos es la verdad, queremos transparencia y en ese ánimo queremos el fortalecimiento de nuestras instituciones. Queremos que nuestras instituciones cada vez se fortalezcan y para eso no solamente el Congreso, el Ejecutivo, sino la población en conjunto tenemos que ser parte de esa reforma, de ese fortalecimiento, pues queremos confiar en nuestras instituciones. Con la elección con
con el tema de negociación en el Congreso de la República relacionado a elegir a los integrantes del Tribunal Constitucional, el Banco Central de Reserva y Defensor del Pueblo, hay un cusqueño a quien tenemos que saludar, es Víctor Mayorga, actual embajador de la República Hermana de Cuba. Víctor Mayorga sabemos que es afiliado del Partido Nacionalista, del partido de gobierno, y que más que como afiliado del Partido Nacionalista lo saludamos como cusqueño. Ha sido dentro del consenso parte para ser integrante de estos 6 faltantes integrantes del Tribunal Constitucional que faltan en el Tribunal Constitucional. El saludo a Víctor Mayorga y ojalá sea elegido como parte del Tribunal Constitucional y desde luego a un trabajo en pro y en desarrollo y desde luego en la transparencia de ser un minucioso evaluador y conocedor de la Carta Magna. En el ánimo de la amplitud que tiene este programa que es Poder y Desarrollo Regional, unos amigos de la hermana ciudad de Quillabamba, nuestros hermanos de la Convención, nos ha alcanzado el licenciado en Matemática con mención en Estadística, colega mío, César Pablo Huanca, una encuesta que han desarrollado en Quillabamba, exactamente en la Convención, y en todos sus distritos, en convenio con la Universidad Andina del Cusco. Desde luego, ojalá que este trabajo sea totalmente supervisado, pues el trabajo cuando lo más transparente, el mejor trabajo de campo, el mejor muestreo y desde luego explicando adecuadamente el análisis, la interpretación y las conclusiones del trabajo, seguramente tendrá un nivel de credibilidad. En ese ánimo, los resultados, por ejemplo, el nivel de aprobación de Ollantumala en la Convención es solamente del 35.1%. Entiendo de que esta encuesta no ha levantado los últimos acontecimientos, pues ya en una proyección el presidente Ollantumala en la región del Cusco no pasa el 30%, y que está también relacionado al nivel de aprobación del presidente regional. El presidente regional, el nivel de aprobación en la Convención no supera el 25%, y esto desde luego está relacionado a que sus promesas electorales y además que la Convención fue también bastión del nacionalismo que le dio altísimos niveles de aprobación, ahora está totalmente defraudada. Ha sido una especie de figuretismo, nomás pues traerlo incluso a Ollantumala para que diera el inicio de obra del gasoducto surandino, un supuesto primera piedra que está en plena plaza de la Convención de Quillabamba, donde simplemente ha sido un saludo a la bandera. Finalmente sabemos ahora que el presidente Ollantumala o su gobierno no tiene ningún tipo de intención de poner en adelante el tema del gasoducto sur andino. Ojo, el presidente actual del gobierno regional, Jorge Acurio Tuito, ha tenido muchos compromisos con nuestros hermanos de la Convención y lamentablemente hasta el momento no hay obras efectivas por parte del gobierno regional. Estas acciones cívicas que han llevado a la Convención, el caso de Guayopata, el caso de Ocobamba, incluso la gente los ha visto indiferentes, pues han llegado con baldecitos, con camisetitas, cortes de cabello, con un afán pues de proselitismo que la gente ha identificado claramente, y han identificado a un Jorge Acurio aparentemente desesperado por un tema de la reelección. Y ojo, la población identifica ahora, la única recomendación a los funcionarios y al mismísimo presidente regional es de que tenga mucho cuidado en estos temas, pues suena no solamente como un tema de aprovechamiento del fisco, sino también fortalece pues el tema de la corrupción que están identificando los pobladores a través de sus proveedores, a través de obras infladas que la población te menciona. Yo creo que en este tema el presidente regional tiene que limpiarse un poquito esta mala imagen que ha creado en estas zonas donde hay muy poco compromiso, pues ha intentado salvar en la Convención, se han desplazado sus funcionarios para señalar que se va a hacer el hospital en nuestra hermana ciudad de Quillabamba, pero si vemos fríamente este tema, creo que lamentablemente el tema del hospital de Quillabamba simplemente es otra promesa más
que seguramente se va a incumplir a la gestión terminada o finalizada del presidente Jorge Acurio Tito. Estas últimas semanas o la anterior semana, desplazar información sobre el tema de un túnel en la Verónica, por favor, también es otro engañamuchachos. Pues no podemos pretender jugar con las expectativas de la población convenciana, quienes están ávidos de trabajar en conjunto con su gobierno distrital, municipal y regional por un tema de desarrollo. El tema del agro está totalmente abandonado en la convención y son conscientes los alcaldes distritales, la alcaldesa provincial es consciente de este tema, el abandono de la población en conjunto de sus viviendas, de sus centros de trabajo que son sus tierras, la fruta abandonada, estos productos que deben ser muy bien aprovechados, no solamente para el traslado a la ciudad del Cusco, a Lima, sino también para la exportación. Tenemos tierras que pueden sacar café de altísima calidad y que sabemos en la realidad hay muy pocas personas que se están aprovechando de este tema, que ha sido, pues, según para los alcaldes, una especie de convocar a la población en conjunto para que trabajen en los municipios. Sí, pues hay alcaldes con buena aprobación, pues son alcaldes que tienen inmensos recursos por canon, que le dan trabajo casi al 100% de sus pobladores, y ese no es el tema. Les pagas pues 1.000, 1.200 seguramente, mensualmente, pero de ahí, ¿qué va a pasar cuando no haya canon, señores? ¿Qué va a ser de nuestro agro? Seguramente nuevamente olvidado. Se ha levantado información, por ejemplo, del tema de quiénes podrían ser alcaldes, futuros alcaldes, y que seguramente debe llenarlos de mucha alegría. Nombres como Paulino Minauro, Alex Curi, Gladys Montalvo, Alejandro Carrasco en Ocobamba, nombres como en Echarati como Helio Pro, Mario Chávez, Ofelia Núñez, Raúl Morales, Ofelia Núñez, viuda de Guzmán, del que fue segundo lugar, me acuerdo, Osvaldo Torres, en Guayopata, Richard Guzmán, Braulio Chacón, Hugo Ontón, Escalante, Farfán, en Maranura, Marcavillaca, Caviades, Fernández, Condemaita, en Quello 1, Quecaño, Curi, Cabrera, Lobatón, o sea, Alex Curi también iría, entiendo, a Quello 1, en Santa Teresa, Reinaldo Vargas, Santa Cruz, Pinto, en Vilcabamba, Saca, Olivera, Sánchez, Arnado. Saludamos este tipo de estudios y demostramos nuestra amplitud desde este programa Poder y Desarrollo Regional para poder hacer un análisis de los diferentes trabajos. También, pues sabemos o saben nuestros televidentes que este programa llega a través del convenciano. En la convención en la hermana ciudad de Quillabamba, este programa se repite diario de 7 a 8 de la noche. Los invitamos a que nos acompañen y desde luego siempre invitarlos a generar opinión, a generar debate. Pues la idea es, desde este programa, incitar a la participación política de nuestros hermanos, que no solamente seamos espectadores, sino nos toca ser agentes activos de la política con la capacidad de pedir y pedirles y exigirles rendición de cuentas de nuestras autoridades, específicamente en la convención, pues hay presupuestos enormes derivados del canon gasífero. A nuestra alcaldesa, seguramente de la provincia de la convención, a los diferentes alcaldes de los diferentes distritos, amplíen más, abran más las puertas para que los pobladores vengan a rendirles cuentas y, ¿por qué no?, también sean partícipes del gobierno, del autogobierno en conjunto. Pues lo que necesita Quillabamba, la convención, es ser lo más eficaz en los gastos de estos recursos derivados del canon gasífero. Ojalá podamos hablar en unos años de la industrialización de la fruta, de la industrialización del café, del cacao. Pues ese es el ánimo desde este programa Poder y Desarrollo Regional. Carlitos. Queremos terminar haciendo llegar un saludo especial a todos los profesores, a los maestros de nuestra región Cusco, porque 6 de julio se celebra el Día del Maestro. Sin duda hay tantas formas de enfocar el trabajo, pero básicamente son líderes y tienen que ser responsables, cumplir adecuadamente su trabajo, porque el pueblo pone en nuestras manos, de todos los maestros, importantes procesos de formación, de transmisión de conocimientos, desarrollo de habilidades, entre otros. Nuestra gratitud por la sintonía en la gran ciudad del Cusco
Quillabamba, Calca, Urubamba, Sicuani, Canas, Espinar y Santo Tomás, y a través de señales de emisoras también nuestro programa se escucha por Acomayo y Paruro. Reiterada gratitud al periodista Washington Arocena Portilla por la generosa sesión de 1 hora de programación directa de poder y desarrollo regional y 2 de repetición, los domingos de 2 a 3 de la tarde y los jueves de 12 del día a 1 de la tarde. Muchísimas gracias, muy buenas noches y hasta la próxima edición de Poder y Desarrollo Regional. No te olvides de invitar She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that